Dios. Nuestro Dios es bueno en gran manera. Muy bueno es nuestro Dios. Ese Dios al cual servimos, ese Dios que nos eligió, ese Dios que nos llamó, es el que manifiesta bondad para con nosotros. Es el Dios que está levantando su pueblo, sus hijos. Es el Dios poderoso que está levantando esa casa espiritual. Y Él, el Señor, el que está haciendo que su obra vaya creciendo más y vaya prosperando en nosotros, porque es su voluntad de que lo de Él prospere en nosotros y lo que es de Él se manifieste en nosotros, lo que es de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Él. Así que en ese andar con el Señor vamos cada día aprendiendo de Él. Y vamos aprendiendo lo que es su palabra, su instrucción, pero también estamos conociéndole más. Porque el que le busca le conoce, el que abre su corazón le va a conocer más. El que intimida con Él lo va a conocer más. Y va a disfrutar su presencia. Y va a sentir más de su santidad, de su amor, de su benevolencia que Él manifiesta a quien le busca y a quien le ama. Porque eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones, amor por Él, por Él. Amor por su palabra, deleite, deleite, como decía el cántico ahí, deleitarnos en Él. Que qué bueno es cuando aprendemos eso, a deleitarnos y lo de Dios no es gravoso y no es una carga, lo de Dios, y no es una rutina lo de Dios, sino es un deleite, un gozo, porque el mismo Espíritu Santo nos va llevando cada día a vivir para Cristo un día a la vez, viviéndolo para Él, en devoción, en piedad, en fruto. Y es lo que el Espíritu de Dios nos va llevando, nos va ministrando cada día, nos va hablando a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos habla de entrega, de compromiso, de sumisión al Señor, de obediencia. Porque tenemos que estar sometidos y tenemos que estar en obediencia a Él. En total obediencia, total entrega. Y es el Espíritu de Dios que nos está preparando para la venida del Señor que se acerca. Por eso el creyente que está cultivando esa relación, el discípulo que está cultivando esa relación con el Señor, y tiene una vida de oración, y tiene una vida de intercesión, de clamor, ese discípulo, déjeme decirle que en el momento de la venida del Señor, cuando venga Él y suceda el arrebatamiento, no se va a quedar. El cristiano diligente no se queda, pero el cristiano flojo, descuidado, carnal, que no toma a Dios en serio, ese se va a quedar para la gran tribulación. Ese se va a quedar. Aquel que no quiso exponer su corazón porque Dios le dio toda la oportunidad. Y Dios le habló y instruyó y usó vidas, profetas, hombres, mujeres, para hablar. Pero hay cristianos que no toman en serio a Dios, que toman lo de Dios como emoción, por un momento, por un instante. Son de corta duración, no permanecen. Y se van a la carne, y se van al mundo, y se van a los placeres temporales del pecado. Y no rinden su vida a Cristo, no la rinden. Por eso el discípulo tiene que rendir su vida ¿a quién? A Cristo. A Cristo.
Y por eso Dios está tomando un remanente en toda nación, tribu y lengua. ¿Para qué? Para que ese remanente esté rendido a Cristo, porque es a Él que nos tenemos que rendir. Es a Él. Por eso le pertenecemos a Él. A Él. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenece a Él. Somos de Él. Que nunca nos olvide que fuimos comprados con precio de sangre. Que Él derramó su sangre para darnos vida y para comprarnos y para pagar el precio, la deuda. Él la saldó. Y por eso tenemos que nosotros tener presente siempre eso, mis amados. Y permanecer. Lo más difícil para el creyente es permanecer. Porque muchos no permanecen, muchos fluctúan. Se vuelven fluctuantes, tibios, religiosos. Y no permanecen. Y no están dispuestos a crucificar la carne, a morir. Pocos son los que quieren morir verdaderamente y verdaderamente entregarlo todo al Señor. Y pagar el precio. Pagar el precio. Pocos son los que quieren pagar ese precio. Ciertamente, el Dios Todopoderoso nos está llamando. El Dios Todopoderoso nos está aconsejando, el Espíritu Santo nos está dando su palabra para que la guardemos en el corazón, para que la meditemos. Todas estas enseñanzas para que las vayamos meditando. Esto no es para simplemente emocionarnos y estar ahí por un momento, por un instante y olvidarnos, no. Para que vayamos meditando en lo que Él nos está hablando. En este nuevo pacto, Dios nos dio su Santo Espíritu. Recordemos bien eso, mis amados, que Él nos dio su Santo Espíritu, que lo envió con propósito definido por el Padre y por el Hijo. El Padre y el Hijo están en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. Y el Espíritu Santo nos está guiando, porque el Espíritu Santo va a guiar al que se deje guiar. A ese va a guiar. Llámese pastor, llámese profeta, llámese líder, llámese oveja. El Espíritu Santo va a guiar al que se deje guiar, al que se somete. Al que se somete. Porque Dios no va a obligar a nadie a que se someta. Ni Dios va a obligar a nadie a que lo siga. Por eso Dios nos va llevando cada día, mis amados, a la entrega voluntaria. Voluntaria. Por eso es lindo cuando los hermanos se conectan voluntariamente, cuando voluntariamente interceden, cuando voluntariamente congregan, lo presencial o virtual, pero lo están haciendo voluntariamente porque están manifestando un amor hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Padre Celestial. Entonces, mis amados, ahí es donde Dios va conquistando y donde el Espíritu de Dios está haciendo esa conquista interna en los corazones, porque Dios nos lleva a entregar y Dios nos lleva a crucificar lo que tenemos que crucificar y nos lleva a morir a lo que tenemos que morir, para que no vivamos para nosotros, sino vivamos para Cristo. Para Cristo. ¿Para quién vive un discípulo? Para Cristo. Para Él. Porque es seguidor de Cristo. Está siguiendo a Cristo. Y va en pos de Cristo. Y quiere aprender de Él. Y quiere ser enseñado por Cristo Jesús. Como maestro que es Él. Pero hay un guiador que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, por guianza del Espíritu Santo, voy a compartirles aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Dice acá:
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria al Señor por su palabra, por su enseñanza, por todo lo que Dios nos habla a través de este contexto. Bueno es saber lo que hace Dios. Bueno es saber cómo Dios obra, cómo Dios imparte en las vidas. Y, y antes de entrar en lo que es el tema acá de lo que estoy leyendo, es bueno que nos detengamos para hablar sobre un elemento, el agua, el agua. ¿Mm? Ah, en este contexto, este pasaje, en cuanto a lo histórico, sabemos que la tierra de Israel o la tierra palestina, que Dios le dio a su pueblo, porque fue una tierra que Dios le entregó a su pueblo como heredad. Recordemos que Dios escogió una tierra prometida para dársela a Israel. Y, y esa tierra prometida fue dada por Dios, y Dios llevó a sus guerreros a conquistarla. Recordemos que Josué fue un guerrero de los que Dios levantó para conquistar esa tierra. Ahora, sabemos que en esta zona, en lo que es lo geográfico, esta tierra tiene un problema serio que sufre de sequía. De sequía. Solamente llueve 6 meses en el año. Yo lo estaba estudiando. 6 meses en el año llueve. Y en los otros 6 meses no llueve. Así que el agua es muy valorada allá. Muy valorada. Al agua le llaman el don de Dios, que no se le niega ni al peor enemigo. Por eso el Señor Jesucristo dijo algo muy lindo. Dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces, es algo que tiene mucho valor, el agua. Por eso allá la cuiden, no desperdician. No desperdician ese preciado líquido. Administran bien el recurso, porque en todo Dios va enseñando, hermanos, en todo. Por eso muchas veces el Señor permite que se aprieten muchas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a valorar las cosas y a ser buenos administradores. Buenos administradores. Porque muchas veces nosotros vivimos el derroche, vivimos la mala administración y malgastamos en lo que no se debería malgastar. Pero como hay un Espíritu Santo que nos está enseñando,
nos está diciendo las cosas y está trayendo un orden a nuestras vidas y está estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas, pues ese Espíritu Santo nos va dando grandes enseñanzas y nos va mostrando, aleluya, las cosas de Él. Entonces vemos en lo que le estoy compartiendo que cuando llueve, pues muchos allá se alegran. Ahora, ellos esperan esa lluvia, la esperan y, y en especial los que siembran, en especial los agricultores, los que siembran la tierra. Entonces esa lluvia temprana, por decirlo así, empieza en el mes de octubre. En ese mes empieza esa lluvia y se extiende hasta el mes de noviembre. Antes de esa lluvia preceden vientos fuertes. Luego viene la precipitación. ¿Mm? Se desata esa lluvia por semanas y, y la tierra empieza a ser preparada de una forma muy linda. Por allá en Cantares dice algo muy lindo, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia se fue. Entonces, en este invierno, en el tiempo de frío, porque es un tiempo de frío que la lluvia prepara la tierra para la siembra, porque en Dios hay una sabiduría, en Dios hay una sabiduría, y todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con perfección y sabiduría. Entonces, en el tiempo de frío, ahí es donde la tierra empieza a ser preparada para la siembra, y hay gozo, y hay alegría. ¿Por qué? Porque si hay siembra, también va a haber cosecha. También va a haber cosecha. Entonces, cuando se desata la lluvia tardía, que es en el mes de abril, y avanza hasta el mes de mayo, esa lluvia tiene el propósito de preparar los frutos, de madurar los frutos, madurarlos. Fíjese que la primera es para preparar la tierra, para la siembra, y la otra es para madurar los frutos. El Dios poderoso está en este tiempo, mis amados, derramando algo especial sobre su pueblo, sobre su remanente. Y es una lluvia tardía que el Señor ya ha empezado a impartir. Y esa lluvia está haciendo un efecto en nosotros. En nosotros, porque cuando nos ponemos a esa lluvia, al agua, que representa la palabra, entonces es esa agua que está siendo esparcida y que está siendo derramada sobre nuestras vidas, nos está preparando, pero también nos está madurando. Nos está madurando. Porque Dios quiere esos frutos, pero no verdes, sino frutos maduros. Frutos maduros es lo que Dios quiere. En su pueblo maduro, un pueblo entendido. Pueblo que deja de ser carnal y deja de ser niño, fluctuante, y ya se vuelve una persona madura, un creyente maduro. No el que anda por ahí brincando de rama en rama, no el que brinca de iglesia en iglesia y no se establece, sino el cristiano maduro, el que se establece y el que sabe a qué lo llamó Dios y cuál es el propósito. Cristiano maduro, el entendido, el que ya ha entregado las inconformidades de su corazón, el que ya ha crucificado eso, el que ha crucificado muchas veces los enamoramientos de los ministerios y, y verdaderamente está buscando al Dios del cielo y está buscando agradarlo. Eso hace el cristiano maduro. Siempre busca que agradar a Dios y representar a Dios y ser ese instrumento lleno de salud, lleno de esa sal. Entonces, mis amados, el Dios poderoso sabe las cosas que está haciendo y cómo las hace.
y cómo está tratando con nosotros y cómo está obrando en cada vida y cuál es el proceso que Dios está haciendo en nosotros, porque Él está haciendo un proceso. Por eso somos barro en sus manos y Él está procesando el barro y Él está moldeando. Él está moldeando, como ese alfarero que es. Y que nosotros no podemos resistir ese proceso, sino que tenemos que entregarnos a Él y a su voluntad y dejarnos moldear, dejarnos tratar. ¿Para qué? Para que se logre el propósito y para que se complete la obra de Él. Para que se complete. Por eso, mis amados, tenemos que cuidarnos de rebeldía, desobediencia, de arrogancia, de orgullo, todas estas cosas, para no estorbarle la obra a Él. No estorbarle esa obra y dejar que Él complete su obra, tal como Él lo ha establecido y tal como Él lo ha ciertamente trazado para nosotros en su plan perfecto, en su sabiduría, en su sabiduría. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados, entonces vemos cómo el agua cae, el agua es regada, el agua bendice la tierra, por eso la lluvia es tipo de la bendición de Dios. La lluvia tipifica la bendición de Dios. Entonces vemos cómo cae esa lluvia tardía y asegura los frutos. Asegura los frutos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces la tierra es bendecida. Ahora, también esa agua, ¿qué pasa? Parte de esa agua es absorbida por el suelo. Esa agua muchas veces llena el subsuelo, queda ahí como una reserva en el subsuelo para el tiempo de verano. Para el tiempo de verano. Por eso, en la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, pues Dios ha llevado al hombre a qué? A que haga pozos. Y el hombre ha hecho pozos, ha hecho estanques, ha hecho cisternas. Por eso, para el mismo pueblo de Israel, para ellos es algo de un privilegio el tener un pozo en su casa o una cisterna en su propia casa. No todos la tienen, no todos la tienen, pero el que la tiene es muy bendecido. Porque, ¿por qué? Porque tiene esa bendición, ese elemento que llama el agua, ese elemento de subsistencia que Dios da. Y, y de ahí se proveen en los tiempos de verano, de ahí se proveen. Entonces ahí vemos cómo muchos hacen sus perforaciones, cavan bien profundamente, hasta llegar donde hay una vena de agua viva, para luego dejarla fluir hacia arriba, dejarla fluir. Y de ahí la gente toma de esa agua. Y muchos compartían a vecinos de esa agua. Pero habían unos que tenían bondad y habían otros que no tenían esa bondad de compartir. Porque hay unos que tienen un corazón blando, hay otros que tienen un corazón duro. Ahora, cuando había esa dureza, esas situaciones, ¿qué se presentaba junto a esos pozos? Trifulcas, riñas, riñas, habían por esos pozos. Habían peleas, peleas por el agua, peleas que se hacían porque muchas veces no dejaban sustraer agua de esos pozos, porque muchas veces esos pozos tenían el nombre de las personas que lo hacían, el nombre de las personas que lo hacían. Vemos que la Biblia habla del pozo de Jacob, también habla del estanque de Salomón, y llevaban el nombre del que hacía el pozo, el estanque o la cisterna.
Por eso los que tenían comodidad y los que eran ricos, pues construían sus pozos en sus propios patios de sus casas. Ahora, el sueño de cada judío era beber agua de su propia cisterna. El sueño de cada judío. Por eso en la palabra dice algo muy lindo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Bueno, en este contexto, Proverbios 5, 15, 16, esta palabra habla de satisfate, gózate o tengas satisfacción con la mujer de tu casa. Y no estés bebiendo de otras fuentes. No sea que tu matrimonio se convierta en un desastre. Porque vemos cuántos matrimonios se convierten en desastre. ¿Por qué? Porque no tienen fidelidad. No tienen fidelidad en su corazón. Y por eso vemos tanto desastre, tanto adulterio, tanta separación, tanto divorcio. ¿Por qué? Porque no se gozan con lo que Dios les ha dado. No beben el agua de su misma cisterna. Cuando, si tiene ahí tu pozo, tu cisterna, pues bebe agua de tu misma cisterna. Y no corras a hacer lo que está mal delante de los ojos de Dios. Lo que está reprobado delante de los ojos de Dios. Porque el problema es cuando se aprueba lo que Dios reprueba. El problema es cuando muchos justifican su pecado, justifican su maldad, justifican su infidelidad, su adulterio. ¿Cuántos justifican eso? ¿Y cuántos llaman bueno a lo que es malo? Ese es el gran pecado, hermano, que se está cometiendo. El gran pecado. Porque es algo que ha entrado a muchas mentes, a muchos corazones, y corazones se han cauterizado por eso, por esa maldad y por ese pecado. Y por eso vemos de toda la destrucción y todo el desastre, y vemos todo el daño que ha hecho la carne y también los demonios que se han metido ahí. Y es algo que nosotros tenemos que, hermano, siempre estar alertas y estar en la presencia del Señor y permanecer en Él. Y sobre todo algo muy importante, que el temor de Dios esté en nosotros. Porque cuando se pierde el temor de Dios, las personas hacen como les da la gana. Se dejan llevar por su carne, se dejan llevar por sus emociones, sus malos deseos, sus impulsos, deseos desordenados, que muchas veces empiezan a aflorar y se les da lugar a eso. Y por eso ahí está el desastre, y ahí está el daño, y ahí está la ruina, la ruina. Siempre tenemos, mis amados, que estar ahí, como se dice, en la brecha, bien atentos a lo que Dios nos está hablando, y vivir la palabra, y vivir lo que Dios nos dice para no fracasar. ¿Cuándo se fracasa? Cuando no se hace la voluntad de Dios, cuando no se hace como Dios dice que se debe hacer. Por eso muchos fracasan, y por eso muchos, mis hermanos, están en la miseria misma, en la ruina espiritual, porque no hicieron como Dios les mandó que hicieran, sino se rebelaron contra Cristo, se rebelaron en sus concupiscencias, se rebelaron, en sus inmundicias, y, y se fueron tras sus deseos, se fueron, como dice ahí, a beber aguas en otras cisternas, en otros pozos, y teniendo su propia agua o su propio pozo. Qué tremendo es eso.
Muy importante que vayamos meditando en lo que Dios nos va hablando. Ahora, voy a hablarles de lo que es la parte natural. En la parte natural vemos que los pozos no es algo malo, sino lo natural es algo bueno. ¿Por qué? Porque el que tiene un pozo, pues, vuelvo y digo, ¿no? Tiene ahí la bendición, tiene ahí el agua, ¿sí? Tiene ahí la reserva, por decirlo así. Ahora, eso en lo natural, en lo natural. Pero entonces en lo espiritual, ¿cómo aplicamos esto a lo espiritual? Entonces, si lo vemos desde lo espiritual, vemos que, como les decía antes, estos pozos causaban problemas, rivalidades, pleitos entre los mismos hermanos. Ahora, primeramente los pozos son hechos por la mano del hombre, para que entendamos. Los pozos son hechos por la mano del hombre y llevan el nombre del que lo hizo. Por eso les daba el ejemplo del pozo de Jacob y el estanque que hizo también Salomón, que lleva su nombre. Ahora estos traen rivalidades. ¿Mm? Ahora se levantan enemigos, adversarios. Vemos como en los días de Abraham se levantaron enemigos cuando Abraham hizo pozos o cuando después su hijo Isaac también hizo pozos, pero los enemigos se levantaban ¿para qué? Para cegar esos pozos. Vemos cómo se levantaron los enemigos, el caso de los filisteos que cegaban los pozos, que tapaban los pozos. Ahora, lo otro, se necesitan instrumentos para sacar el agua. ¿Mm? Por ejemplo, que se usa muchas veces en esos pozos, se usaban poleas y cubos para sacar esa agua. Entonces, esto quiere decir esto que esto depende del esfuerzo y del trabajo del hombre. Depende del esfuerzo y el trabajo del hombre. Así que los pozos, los estanques y las cisternas no representan el propósito de Dios ni la obra del Espíritu Santo. Esto lo hablo en el sentido de espiritual. Entonces, los pozos, las cisternas, no representan el propósito de Dios ni la obra del Espíritu Santo. Ahora vemos que, mis amados, Dios nos da esta instrucción de anunciar lo que es el ministerio del Espíritu. Por eso, como iglesia, Dios nos manda a qué? A proclamar que los ríos del Espíritu son los que en este nuevo pacto vienen a fluir, los ríos del Espíritu. Fíjese que no se habla de pozos, sino ahora es de ríos, de ríos, de ríos, ríos de agua viva. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De su interior brotarán ríos de agua viva. No hablo de pozos, sino de ríos. Todo el que cree en mí, de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, volviendo a lo que es la palabra de Juan 5, vemos ese problema serio que tiene la iglesia frente a lo que son los pozos. Fíjese que aquí se habla de ese pozo o de ese estanque llamado Betesda. Betesda. Ahora, Betesda significa casa de misericordia. Y eso representa a la iglesia. Eso representa a la iglesia. Ahora, ¿qué había junto a este estanque o a este pozo? Una multitud, ¿verdad? De personas que estaban impedidas, estaban enfermas. Como ese paralítico. Como el paralítico. ¿Cuántos años tenía este paralítico de estar en esa condición? Ahí habla de 38 años. 38 años. Y Dios me revelaba algo en cuanto a esto. Que en la iglesia hay un montón de gente
ministerios y denominaciones y que están impedidos y que también están esperando un milagro, que están esperando un milagro. ¿Para qué? Para ser sanos y salir de esa condición, de esa condición, ¿Mm? De esa condición, porque una condición espiritual que se revela, que se manifiesta a través de lo que Dios nos está mostrando, de lo que Dios nos está revelando. Y es esa condición que vemos en muchos lugares, mis amados, en muchos lugares. Y hablo de denominaciones de iglesias, donde muchos están impedidos, muchos están impedidos. Por eso oramos para que el Dios poderoso traiga una sanidad y para que el Dios poderoso traiga una restauración. Volvemos a leer ahí. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el que tiene 5 pórticos. 5. ¿Cuántos pórticos tenía este estanque? 5. Y el 5 en la Biblia es gracia. Es gracia. Entonces, ahí también se puede representar lo que es la gracia y también se puede representar lo que es la iglesia que tiene la gracia de Dios. La gracia de Dios. O los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Recordemos que esos 5 ministerios que habla ya en Efesios, ¿verdad? Pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Los 5 ministerios. ¿Mm? Bueno, en esto yacía que una multitud de enfermos, una multitud. ¿Cuánta multitud de enfermos y ciegos hay ahora? En este tiempo, en este tiempo. Y no estoy hablando de lo natural, sino de lo espiritual. Entonces aquí Juan está mencionando ciegos, ciegos. Y aquí podemos darnos cuenta que hay una representación de ministros que no tienen visión, de muchos que no tienen visión, de ovejas que no tienen visión, porque están ciegos, no tienen visión. Por eso, muchas veces cuando uno se relaciona con hermanos de otros lugares, de otras congregaciones, uno ve que no tienen una visión, no tienen esa visión. Son esclavos de esa organización, son esclavos de esas instituciones y están impedidos, están impedidos. Pastores que están ciegos, no ven, no tienen una visión celestial, no la tienen. Y eso es terrible. Eso es terrible no tener visión, porque el que no tiene visión no sabe para dónde va, no sabe para dónde va. El que no tiene visión no sabe cuál es el norte, el sur, oriente, occidente. No sabe porque no tiene la visión, está impedido. Está impedido. Hay una iglesia impedida, hay ministerios que están impedidos, muy impedidos, tristemente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ellos están pegados a los pozos? Pegados muchas veces a lo que los hombres han hecho, a lo que los hombres han construido, pegados ahí, esperando que suceda algo, esperando que suceda un milagro, esperando que acontezca algo en cualquier momento, en cualquier instante. Están esperando.
¿Y cuántos de ellos, mis amados, ignoran que ya el Espíritu Santo vino hace más de 2000 años a la tierra? Que ya el Espíritu Santo fue enviado, fue enviado. Y que de quien se tienen que pegar es del Espíritu Santo. ¿Qué representa el Espíritu Santo? El río de Dios. El río de Dios. Eso representa el Espíritu Santo. Recordemos lo que habló Ezequiel, ¿no? El río de Dios, de lo que es ese río que fluye, esas aguas salutíferas. Eso hace referencia al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Por eso el que es introducido en ese río va a ser sano. La visión de los que están ciegos, Dios les va a restaurar la visión. Y Dios ha preparado para este último tiempo una restauración en esas áreas. Porque Dios les va a dar visión a aquellos que han perdido la visión. Aquellas ovejas que están ciegas, pero el Señor les va a dar visión. Les va a dar visión. Y van a poder ver. Y van a poder salir de esa condición. De esa condición. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque el Dios poderoso va a ejecutar de acuerdo a lo que Él prometió, va a ejecutar su palabra y se va a cumplir lo que está establecido por Él en este último tiempo. En este último tiempo. Fíjese que si vamos a lo que era la ley, ahí Dios exigía que el que tenía que servirlo a Él tenía que ser sin defecto alguno. Sin defecto alguno. Pues los sacerdotes tenían que ser sin defecto para poder ministrar. Para poder ministrar. Ahora vemos los cojos, los paralíticos. Cojos y paralíticos. Eso era lo que había junto al pozo. Cojos y paralíticos. ¿Qué quiere decir eso? Ministerios impedidos. Ministerios que están impedidos. Vidas que están impedidas. Cojos y paralíticos. ¿Qué dice el Señor en Isaías 35? Dice que lo cojo se va a sanar. Que lo cojo será sanado. Que lo que se salió del camino, el Señor lo volverá al camino. Lo volverá al camino. Y ese capítulo 35, para que tú lo estudies ahí, habla en ese contexto de lo que también es la restauración. De una restauración para un pueblo impedido. Porque ser cojo, bíblicamente, es ser paralítico. Es estar impedido. Así como este hombre estaba impedido. ¿Cómo estaba ese hombre impedido? 38 años impedido. El Señor al mirarlo, pues se dio cuenta que llevaba mucho tiempo así. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto llevan mucho tiempo así? El Señor me hablaba en cuanto a esto, que muchos llevan así un tiempo muy extenso de estar en esa condición espiritual, impedidos. Hay una iglesia que está impedida, hay un pueblo que está impedido. Hay muchos seguidores del Señor que están impedidos, que han conocido a Dios, pero ahora están ciegos y están impedidos, están cojos. Y así no le pueden servir al Señor. ¿Cómo se le puede servir al Señor estando impedidos? Por eso Dios en este tiempo está trayendo una impartición de su espíritu, de su río, para sanar. Para sanar. La voluntad de Dios es sanar su pueblo, no dejarlo ahí. No dejarlo ahí. Fíjese que todos estos que estaban junto a ese estanque, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Y qué hacía? Agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
cuando el ángel agitaba el agua. Ahora, Dios me hace ver esto, hermano, en el Espíritu, que así están la mayoría de las iglesias. Así están la mayoría de las iglesias. Están esperando que algo ocurra. Están esperando que suceda un milagro. En un día específico. En un momento de oración. Que el Espíritu Santo venga y agite. Y que pase algo en la congregación. ¿Qué están esperando? El movimiento del agua. Y no es malo esperar. No es malo. Es bueno tener una esperanza. Es bueno estar esperando que Dios obre y que Dios manifieste su misericordia. Recordemos que Bethesda es casa de misericordia. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hacía Dios de tiempo en tiempo? Manifestar su misericordia. Y por esa misericordia, muchos eran sanos. Dios enviaba a su ángel y agitaba el agua y muchos se metían ahí y eran sanos. Los que primero llegaran. Los que primero llegaran. Ahora, ¿cómo ese cojo podía llegar si nadie lo ayudaba? Ese paralítico, pues cada uno iba a buscar su propio milagro y cada uno iba a buscar su propio beneficio. Y no se acordaban de aquel hombre que hacía tanto tiempo estaba así. Pero hubo uno que sí tuvo misericordia, se acordó de él, se llama Jesús. Y él se manifestó y este paralítico no necesitó de que el Señor lo alzara y lo zambulliera ahí al agua, no. No. Solamente lo que salió del Señor Jesucristo en ese momento, su virtud, su palabra. Porque cuando él dijo, levántate de ahí y sé sano, mis amados, así ocurrió, así aconteció, en ese mismo instante. En ese mismo instante. Dito sea el nombre del Señor. En ese mismo instante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese mismo instante dice que este hombre se levanta. Se levanta. Y cuando uno empieza a vivir para Dios, mis amados, y esta palabra, pido a Dios que esto le quede grabado en tu corazón para siempre. Pues cuando uno empieza a vivir para Dios, cuando uno se entrega a Dios, y cuando estamos viviendo en el tiempo de Dios, lo que es el tiempo de Dios, las cosas ocurren al instante. Los milagros ocurren al instante. Cuando estamos viviendo para Dios. Pero es lo importante de estar viviendo para Dios. Por eso es lo importante de estar entregados a Dios. Que la persona que no entrega a Dios de mano, las personas se van a quedar en su misma condición. Pero el que busca a Dios, el que busca el río, el que busca la fuente, que es Él, va a recibir al instante lo que está necesitando. Lo que está necesitando. Los que viven para Dios y los que le creen a Dios van a ver la gloria de Él. Van a ver la gloria de Él. Como Dios se lo dijo a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque Él se lo dijo. Él se lo dijo. Pero el que vive, el que cree, va a ver la gloria de Dios. La va a ver. Entonces, muy, muy importante, mis amados, entender esto. Entenderlo. Entenderlo. Por eso el Dios de la gloria, el Dios Todopoderoso quiere manifestar más sobre tu vida. Más. Más. Porque el Dios poderoso sabe de los impedimentos que todavía tienes, de lo que todavía tenemos. Porque todavía tenemos impedimentos de diferentes índoles. Y Él sabe cuál es la enfermedad de cada quien. Él conoce la enfermedad. Él sabe el mal que hay en su pueblo. Pero el mismo Señor va a sanar su pueblo. El mismo Señor va a obrar en su pueblo y lo va a sanar. Lo va a sanar, aleluya. Y lo va a levantar. Así como el Señor lo hizo con ese paralítico, Él mismo vino a él. Él mismo vino a él. Fíjese que ya ahí no era que hubiera mandado un ángel
y le hubiera dado la razón al paralítico, no. El mismo Señor le habló a él. El mismo Señor. El mismo Señor. Dito sea el nombre de él, aleluya. Qué precioso porque es el mismo Señor con nosotros, es el mismo Espíritu Santo con nosotros. No sé si lo puedes entender por la revelación del Espíritu, pero es el mismo Señor con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabamos del nombre de nuestro Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Me regocijo en espíritu porque es Él con nosotros. Es Él con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados, qué precioso porque el Dios de la gloria, el Dios del cielo, está haciendo una obra tan extraordinaria a nosotros. Y el Dios del cielo nos ha sacado de lugares donde no llovía. El Dios del cielo nos ha sacado de lugares secos. De lugares secos, así como en el monte Gilboa que no llovía. Y de ahí Dios nos removió y nos sacó. Y nos tiene en un lugar donde Él está mandando su lluvia. Y donde está fluyendo su río, su presencia. Y donde estamos viendo, mis amados, su obra en nosotros. Donde estamos viendo que Él nos está restaurando. Que Él nos está sanando. Área por área está siendo sanada. Área por área está siendo conquistada. Y lo que Dios va conquistando, Él va plantando su bandera en lo que Él va conquistando. Por donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Por donde el Espíritu de Dios está, porque el Espíritu de Dios se está moviendo, mis amados. Él se está moviendo en tu vida, Él se está moviendo en medio de nosotros, el río, su presencia. Por eso esto hay que valorar, mis amados, esto hay que valorarlo. La presencia hay que valorarla, así como en el sentido natural. En Palestina, en Israel, valoran el agua. Valoran el agua porque muchas veces el agua escasea, el agua falta. Y ellos aprecian y ellos administran bien. Ahora en el sentido espiritual, valoremos la bendición, valoremos lo que Dios está haciendo con nosotros. Esto Dios nos lo habla, hermano, para que entendamos más y comprendamos. Y para que apreciemos y para que no seamos de los que desprecian y de los que andan en la inconformidad. Valoremos donde Dios nos ha puesto. Porque Dios nos puso en un lugar de bendición, donde está lloviendo, donde está la presencia, donde no hay ausencia de Espíritu Santo, no hay ausencia de Dios. ¿Sabe que en este remanente no hay ausencia de Dios? ¿Sabe que en este grupo no hay ausencia de Dios, sino que Dios está con nosotros? Dios está, y Dios está moviendo, y Dios está impartiendo, y Dios está edificando algo hermoso en medio de nosotros. ¿Sabe que el Dios poderoso nos está sanando? Nos está sanando. ¿Sabe que el mismo Señor nos está sanando? El mismo Señor. El mismo Señor está quitando cegueras, parálisis, cojeras. El mismo Señor. El mismo Señor, porque hemos venido a tener un encuentro con el mismo Señor. Un encuentro con Él. Con Él, con Él. No es con un ángel, es con Él mismo. Es con Él mismo. Tú dirás, pero en ese grupito, allá en ese garajito, ahí en ese lugar. Sí, ahí Dios se está glorificando. Ahí Dios se está moviendo. Ahí donde estás, en tu casa, Dios se está moviendo. Ahí Dios te está ministrando. A mañana y noche te está impartiendo Dios. Te está impartiendo el agua de vida, el río, la presencia, el manantial. El manantial. Porque hay un manantial fluyendo. Hay un manantial, tú puedes oír las aguas, cómo están fluyendo.
Como cuando tú te acercas en el sentido natural a un afluente, un río, y tú a distancia empiezas a oír las corrientes, el fluir, y oyes esas corrientes, y oyes cómo suenan esas corrientes, cómo el agua golpea con las rocas, con las piedras, y se escucha el fluir de ese río. Así en lo espiritual estamos escuchando el fluir por el Espíritu, porque Él vino abriendo los oídos espirituales y podemos oír ese río, cómo está fluyendo, cómo esas aguas están corriendo, cómo esas aguas están entrando en esta hora a nuestra alma misma. ¿Y qué está produciendo esas aguas de nosotros, mis amados? ¿Qué está produciendo? Algo poderoso está produciendo. Algo poderoso está aconteciendo, algo sobrenatural, porque lo del Espíritu es sobrenatural. Una cosa es lo natural, lo de esta dimensión, y otra cosa es lo sobrenatural, lo de la dimensión del Espíritu. Y cuando Él se manifiesta, y cuando las aguas fluyen, y cuando Él está en un lugar, suceden cosas extraordinarias, manifestaciones hermosas. Y no son de vez en cuando, son todos los días, porque ya estamos en el río, en el fluir. Dios te ha metido en un fluir. Dios te ha metido en un fluir para que permanezca en ese fluir, para que permanezca en esas aguas. ¿Cuántos hermanos están en el río, en las aguas, y qué hacen? No, yo me salgo del río y me voy para el pozo. Y me voy al pozo a esperar allá a ver cuándo se mueven las aguas y cuándo pasa algo. No. Ya Dios te tiene en un río. No sé si lo estás entendiendo por el Espíritu. Ya Dios te tiene en un río. Ya Dios te tiene en un fluir. En un fluir. Y por eso en ese fluir Dios está impartiendo en sanidad, y Dios te está abriendo la boca para que clames, para que intercedas en este fluir. En este fluir. Dios te está usando para que también otros sean tocados, para que otros puedan recibir del mismo espíritu, del mismo fluir, de la misma impartición que Dios está dando en este tiempo. Por eso tenemos, mis amados, que ser fieles al que nos colocó, fieles al que nos puso, porque esto lo inventó Dios. Esto no lo inventó el hombre. Esto no es hecho por la mano del hombre. Ya te dije que los pozos lo hicieron los hombres, pero lo que está pasando ahorita, esto salió del corazón de Dios. Esto es invento de Dios. De que Dios me haya llamado a mí, haya llamado a mi esposa, haya llamado a cada hombre y mujer que Dios eligió para un propósito. Entonces lo inventó Dios. Aquí no hay carne y sangre en esto. Aquí no hay carne y sangre. Aquí no interviene el hombre, la carne y la sangre, no. La intervención de Dios. La intervención de Él. Donde Dios vino a darnos visión. Vino a dar visión. Fíjate que antes no había visión, ahora tenemos visión, porque Dios vino a darnos visión, amados. Dios vino a mostrarnos, a revelarnos, a hacernos ver lo que antes no veíamos. Fíjese bien, tú antes no veías, ahora ves. Ahora ves. ¿Por qué? Porque Dios te vino a dar visión. Ahora entiendes. ¿Por qué qué? Porque Dios te vino a dar entendimiento. Vino a impartir eso en tu vida. Por eso ya tú no pasas entero cualquier comida, cualquier cosa que hay por ahí. Tú ya disiernes. Tú ya vas discerniendo y vas entendiendo. Por eso tú no sales corriendo con la emoción de brincar a otro lado y irse para otro lado y brincar de iglesia en iglesia. No, ¿por qué? Porque ya estás madurando. Ya estás madurando. Porque se está viendo un fruto. Un fruto. Porque está madurando ese fruto. Ese fruto está madurando en ti. Eso que va a bendecir a los hombres, porque el fruto bendice a Dios y a los hombres. Entonces eso está madurando, aleluya.
Ya no es un cristiano biche, un cristiano inmaduro, carnal. Es un creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios que sabe para dónde va. ¿Y quién le está guiando? ¿Y quién le está guiando? ¿Y quién es el que le está hablando? Porque ya disciernes quién es el que está hablando. Entonces dices, no, aquí no es el hombre, aquí quitemos al hombre de esto, porque es Dios, es Dios, es Dios. Yo te dije, los pozos son hechos por la mano del hombre y que llevan el nombre de los hombres, pero los ríos no los hace el hombre, los ríos los hace Dios, los manantiales no los hace el hombre, los hace Dios, los arroyos no los hace el hombre, los hace Dios. ¿Y a qué tierra Dios nos ha introducido? A una tierra de arroyos, de vegas, una tierra de manantiales, de fuentes, donde está corriendo el agua del Espíritu, donde está fluyendo el río del Espíritu, donde Dios está levantando el ministerio, palabra de vida, para sanar naciones, para la sanidad de naciones, para la sanidad de pueblos. Porque Dios está enviando agua, desde este lugar está enviando agua, está esparciendo agua y está fluyendo lo de Él. Está fluyendo lo de Él. Porque Él vino a darnos visión y Él vino a darnos un propósito, a revelarnos del propósito, a mostrarnos, para nosotros disponernos, someternos y dejarnos usar por el Espíritu Santo. Dejarnos usar por el Espíritu Santo para lo que Él tiene por delante. Hay una multitud de enfermos que Él va a sanar, pero no va a ser un ángel que va a venir, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Hay una multitud de paralíticos, de muchos líderes que están paralíticos, ovejas. Muchos están impedidos, pero Dios los va a sanar. Multitud de cojos, de enfermos, enfermos del alma. ¿Cuánta gente enferma del corazón? ¿Cuánta gente dañada, amargados, heridos, resentidos? Pero Dios los va a sanar. Dios, el mismo Señor, la misericordia, la gracia de Él para con los que, con aquellos que tienen esa necesidad. Y Él va a derramar para esa necesidad. Y Él va a impartir para esa necesidad, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, medita en lo que Dios te está hablando. Y glorifica a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Por eso no hay que ser repelentes. ¿Cuántos se vuelven repelentes? ¿Cuántos se vuelven así? Se vuelven difíciles y se vuelven hostigantes y se vuelven resistentes. Hay que dejar toda repelencia. Hay que dejar eso. Hay que dejar todo ese orgullo. Hay que soltar eso. Hay que soltar eso. Y hay que aprender, mis amados. Hay que aprender. Cada día dejarnos llevar por el Espíritu. Vuelvo y digo, mis amados. El que se le suelte a Dios, el que se le entregue a Dios, el que se le entregue al Espíritu Santo, el que se le entregue a las corrientes de Él. Déjeme decirle que esa vida va a ver la gloria de Dios. Va a ver las promesas de Dios cumplirse en su vida y en su familia. Promesas de salvación, promesas de liberación, que se van a ejecutar, de acuerdo al amén de Él y al sí de Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque veremos el instante del Señor, el instante de Él. Y al instante aquel paralítico fue sanado. Fíjese bien, al mismo instante, eso no dijo, no, espere que eso va a ser un proceso, no, fue al instante. Ahí no sucedió que
su sanidad fuera una sanidad progresiva, no fue instantánea. Muchas veces el Señor hace sanidades progresivas, pero aquí fue al instante, al instante. Y vamos a ver el instante del Dios poderoso, levantando a muchos que están impedidos, cojos y paralíticos. Y Dios, el poderoso Dios, al instante los va a sanar. El mismo Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con... Y por eso tú proclámalo ahí donde estás, en tu casa. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando te levantes, cuando abras los ojos, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando te acuestes, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Señor, su Espíritu, lo que Él nos dio, lo que Él nos entregó, lo que Él nos ha impartido. ¿Para qué? Para que lo valoremos. Por eso el que valora a Dios lo va a mantener ahí y va a echar raíces donde Dios lo puso. Como árbol junto a corrientes de aguas. Porque el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas prospera y echa raíces y prospera. Ese prospera, pero el que está allá en el pozo por ahí está peleando y contendiendo. Pero el que está junto a las corrientes del agua, ese echa raíces y prospera. Es plantado ahí. Es plantado ahí. El que es del espíritu es plantado. El que es de la carne anda por ahí, brincando de rama en rama, saltando de rama en rama. Porque es de la carne. Es inconstante, es de doble ánimo. Es de doble ánimo. Y el que es de doble ánimo es constante en todos sus caminos y no se establece, jamás se establece, ni en lo natural ni en lo espiritual. ¿Por qué? Por la condición misma. Porque Dios le da la oportunidad a la persona entregar, morir a eso, soltar eso, pero no sueltan, no quieren soltar, no quieren morir a eso. Se aferran a eso, se aferran a eso, se aferran a ser desanimados, se aferran a ser amargados, se aferran a ser cobardes, se aferran a eso. Pero el que suelta y sale de esa carne y sale de esa autoconmiseración, entonces ya empieza a caminar en lo que es la vida en el espíritu y ya empieza a disfrutar lo que es el río de Dios. Porque eso que estaba taponado y eso que estaba estancado, Dios viene y lo quita, lo desarraiga y empieza a fluir lo que es la gracia, el gozo del espíritu, la paz, la justicia, todo lo que es el reino y la manifestación de esa naturaleza del reino empieza a fluir del interior del hombre y la mujer que ha sabido entregarle a Dios todo y ha sabido crucificarlo todo para agradar al que le llamó y agradar al Dios del cielo que le puso en un lugar de bendición donde llueve, donde está lloviendo, donde están fluyendo las aguas. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que este mensaje te haya bendecido, que te haya aprovechado, que el Señor te haya ministrado, que el Señor te haya hablado y que el mismo Señor te lleve a meditar en lo que ha sido este tiempo de palabra. Estamos edificando la casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te siga dando la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.